Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en 2 minutos. Ahora sí, vamos a dar inicio oficialmente a nuestra actividad y le damos la bienvenida a todos y todas. Agradecemos la puntualidad acostumbrada de nuestros participantes. Les habla la doctora Ana Medina, coordinadora del proyecto Red Graduada, y les doy una calurosa bienvenida a otro jueves de investigación de la Red Graduada. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que vamos a estar discutiendo con nuestros participantes y estudiantes graduados. Hoy tenemos también visita de participantes internacionales. Nos saludan desde Chiapas, México. Muchas gracias, Clara, por conectarte y estar interesada en esta actividad de la Red Graduada. Bien, como acostumbramos en nuestras actividades, siempre solicitamos la colaboración de nuestros participantes para, número uno, mantener el micrófono y la cámara apagados mientras nuestro recurso conferenciante está exponiendo su presentación. Y también les exhortamos a que utilicen el chat para someter sus comentarios y preguntas. Nuestro conferenciante, si así lo entiende pertinente, pues en algún momento hará alguna pausa para preguntas, pero usted está en la libertad de someter los comentarios o preguntas a través del chat. Les recordamos también que esta actividad va a ser grabada y posteriormente la vamos a estar divulgando a través de nuestras redes sociales, específicamente a través de nuestro canal de YouTube. Más adelante le estaremos compartiendo el enlace a través del chat para que luego los que estén interesados en repasar algo de este webinar, pues así puedan hacerlo. Y finalmente vamos a estar compartiendo, cuando ya estemos concluyendo el evento, la hoja de evaluación del webinar y una hojita para solicitar el certificado de participación a aquellas personas que así lo interesen. Pues bien, ahora les voy a presentar a nuestro recurso conferenciante de la tarde de hoy, a quien agradezco muchísimo su colaboración con la Red Graduada por espacio ya casi de 3 años, que ha sido uno de nuestros, un poquito más, casi 4, que ha estado en colaboración con nuestro proyecto. Y les hablo pues del doctor David Pérez Jiménez. El doctor David Pérez Jiménez posee un doctorado en Psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. También posee un postdoctorado en investigación sobre la prevención del VIH-Sida.
Actualmente es director del Instituto de Investigación Psicológica y del Centro de Investigaciones Sociales, adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Algunas de sus áreas de peritaje incluyen los métodos de investigación cualitativos, el diseño de intervenciones preventivas, la redacción de propuestas y la evaluación de programas. Sus intereses en la investigación incluyen la prevención del VIH y enfermedades de transmisión sexual, la violencia de pareja, el consumo de drogas y alcohol, el bienestar psicosocial en adultos jóvenes y la violencia vehicular. Ha publicado varios artículos en revistas profesionales, también ha publicado capítulos de libros y ha editado 5 publicaciones, específicamente libros. En el año 2004 presidió la Asociación de Psicología de Puerto Rico y en el 2006 copresidió la primera Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria. Ha presentado sus trabajos en diferentes congresos nacionales e internacionales y ha recibido varios reconocimientos, entre estos investigador distinguido del año por la Universidad Carlos Albizu, psicólogo distinguido del año por la Asociación de Psicología de Puerto Rico, y en el año 2017 se le reconoció por el National Trio Achiever por el Council for Opportunity in Education de los Estados Unidos. Así que ahora le cedo la pantalla y el micrófono a nuestro conferenciante, el doctor David Pérez Jiménez. Bien, gracias Ana, profesora Ana Medina, por esa introducción. Pues me place, como siempre, estar ese recurso para estas actividades que hago con mucho placer. Bienvenidos a quienes están conectados, a los estudiantes que nos acompañan desde Chiapas. Tremendo saludo al pueblo mexicano, particularmente de Chiapas. De hecho, en estos días hay un colega puertorriqueño por allá porque se está celebrando una feria internacional del libro. Pues como voy a proyectar de los materiales que les voy a cubrir con ustedes, tenemos hasta las 7, así que la idea es darle, como dice la promoción, una introducción sobre el uso de métodos mixtos en la investigación, basado obviamente en mi experiencia desde las ciencias sociales, pero también de lo que conozco en la investigación educativa, pues entiendo que si están conectadas porque tienen algún tipo de interés en, por lo menos, aprender un poco más y eventualmente poder utilizar este enfoque en sus investigaciones. Así que salgan con un poco de más ideas sobre qué es eso de método mixto, de la investigación de método mixto y de sus ventajas y desventajas. Yo voy a dar un espacio más o menos a mitad de presentación, como a las 6, para que me dar espacio a ver si alguien quiere abrir su micrófono y hacerme una pregunta. Si no, pues como dijo la profesora Medina, pueden escribir en el chat y ella me puede asistir en contestar alguna duda que pueda haber. No somos muchos, así que podemos tener un poquito de tiempo. Yo tengo mucho material para presentarles, pero podemos tener un poco de tiempo para... Lo importante es que no se vayan con dudas y que me puedan preguntar. Bueno, se supone que estén viendo ahora mismo la presentación. Profesora Medina me dice si... Sí, se ve perfectamente. Sí, pasa muy bien. Bueno, pues como les decía, introducción al uso de métodos mixtos en investigación social y educativa. Esto, pues en 2 horas realmente lo más que uno puede hacer es introducir este material, porque es mucho. Yo enseño cursos de métodos de investigación y hablar de métodos mixtos me puede tomar varias clases. Así que realmente es una introducción y como yo siempre digo, y hay escritores que han hablado y hay trabajos sobre que plantean que la mejor manera de investigar es investigando, y ciertamente creo mucho en eso, pero pues siempre uno necesita como que ese componente teórico para entonces poner en aplicación. Así que los objetivos, pues describir un poco las características, ventajas y desventajas del método mixto, hablarles de las características de los diseños mixtos básicos y complejos,
sobre los elementos que debe considerarse al redactar una propuesta de investigación de método mixto para su tesis o disertación. Aquellos que estén considerarlo, pues hablarles al final un poco sobre la estructura, cómo se hace, y también una vez termine, espero que me dé tiempo, para presentarles también un artículo que publica una investigación de método mixto y que puedan ver en una publicación pues, cómo se publican investigaciones de estudios mixtos. Ok, bueno, entonces lo primero que les quiero hablar es un poco lo que yo llamo la secuencia deductiva del método. La secuencia deductiva es porque cuando uno escribe un método de investigación para hacer cualquier investigación, uno usa una secuencia deductiva. Deductiva estamos hablando que es un enfoque que va de lo más general a lo más específico. Cuando usted comienza a escribir el método, muchos estudiantes comienzan o puede comenzar planteando el paradigma de investigación o el paradigma, que es ese cuerpo de teorías, creencias, valores que guían su trabajo como investigadora, como investigador. ¿Verdad? ¿Dónde yo estoy parado? ¿Cuál es mi visión de mundo? ¿Cómo yo me percibo como investigador o investigadora? ¿Y qué tipo de investigación es la que yo quiero hacer? Y eso estaba guiado por los valores míos personales, los valores profesionales, esas ideas que son las que yo creo, porque yo creo que es importante hacer investigación, para qué población. Entonces, la literatura, por ejemplo, yo no le voy a entrar en todo el detalle porque es mucho, pero en términos de los paradigmas, podemos hablar, la literatura plantea la existencia de un paradigma positivista, constructivista, transformativo, pragmático, como algunos de los paradigmas que pueden guiar nuestro quehacer en la investigación. Uno no tiene que basarse solo en un paradigma, sino que tu enfoque filosófico, que tiene que ver mucho con el enfoque uno de vida, como uno ve la vida, como uno ve la contribución de la ciencia a la humanidad, pues puede estar mediado por contribuciones de diversos paradigmas. Una vez uno tiene uno está posicionado en términos de su visión de mundo, pues hablamos del alcance. El alcance de la investigación se nutre, son 4 tipos de alcance. Uno hace investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Va de lo más, en este caso, de lo más básico a lo más complejo. Investigación exploratoria fundamentalmente de tipo cualitativa. Cuando hablamos de investigación descriptiva, usualmente estamos hablando de diseño de encuestas y estudios correlacionales, establecer correlación entre variables, y finalmente investigación explicativa no es otra cosa que investigación experimental. El alcance nos lleva entonces al enfoque, y hablamos 3 tipos de enfoque, lo que llaman en inglés approach, que es el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, el enfoque mixto. Mucha gente le llama método mixto. Se usa terminología, cualquiera de las 2 terminologías, para referirse al enfoque o al método en general de la investigación. Yo les voy a hablar, pues, ciertamente hoy del mixto. Cada tipo de enfoque trae sus diseños específicos, como pueden ver ahí, y finalmente lo más específico, que es las técnicas de recopilación de datos, que también salen del diseño. Así que quería presentar esa secuencia general. Obviamente me voy a enfocar en lo mixto, pero para que vieran cómo fluye el método en un diseño. Todo esto es lo que se cubre en un curso de un semestre de métodos de investigación. En términos este diagrama sale del libro de Hernández Sampieri y Mendoza Torres, sobre los 3 enfoques que les he mencionado. Ellos plantean la existencia de lo que se llama investigación monometódica, de un solo método, y la investigación multimétodo. La investigación multimétodo es lo que se llama investigación de métodos mixtos, que están los métodos cuantitativos, que ahí está el diseño experimental, no experimentales, y los métodos cualitativos, y finalmente los métodos mixtos, que es donde me voy a enfocar en la tarde de hoy. ¿Cuál es la naturaleza del método mixto? Algunos lo llaman como el tercer movimiento metodológico. El primer movimiento fue el de investigación cuantitativa, que fue un movimiento que perduró por décadas, desde el siglo, fundamentalmente con mucha fuerza del siglo XIX y gran parte del siglo XX, con toda fuerza, y
El segundo movimiento, lo que se llama investigación cualitativa, que es un movimiento que coge mucha fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, siglo pasado, y ciertamente al momento de hoy día, los últimas décadas y pico, con fuerza en este ya siglo XXI, pues ese tercer movimiento metodológico, que es el método mixto, que ha cogido mucha fuerza. Otros términos para referirse al método mixto que ustedes pueden encontrar en la literatura, pues se le llama investigación integrativa, se le llama investigación multimétodo, perdón, multimétodo, de métodos múltiples, estudios de triangulación e investigación mixta, que ya es el término acuñado más recientemente. Si ustedes pueden ver en la literatura, los primeros términos que utilicé pues son publicaciones mucho más viejas y pueden ver cómo se ha ido moviendo más recientemente, cuando ya directamente hoy hay un consenso de la literatura que se llama investigación de métodos mixtos. En términos históricos, el método mixto, hay literatura que señala su surgimiento para la década de 1980, donde se hicieron varias publicaciones de lo que pues, hoy conocemos como método mixto, y se hicieron estudios publicados en el área de sociología, evaluación educativa, administración, medicina y educación. Y hay unos antecedentes históricos que datan también para cerca desde la década del 59, 60, la década del 70. Pero en términos de publicaciones fuertes, pues ya a partir de la década de 1980. ¿Por qué emergen los métodos mixtos? Primero, por la complejidad de los problemas sociales que atendemos. Así que eso es una justificación fuerte de por qué plantear esto que se llama método mixto. Porque eso es importante. Y es porque el enfoque cuantitativo solo y el enfoque cuantitativo solo no eran suficientes para ayudarnos a explicar la complejidad de los problemas que desde la ciencia atendemos. Entonces, para responder a esa complejidad es que emergen los métodos mixtos. Por otro lado, la limitación del dato numérico, es decir, del enfoque cuantitativo solamente, pues el dato numérico nos da una información importante, pero de por sí solo pues no es suficiente. Y también la limitación del dato textual, del texto o de lo que es el dato cualitativo. En términos de definir entonces cómo definimos método mixto, pues los métodos mixtos, dice Nate Sampieri y Mendoza Torres, que son que representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como y este negrita es mío, su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno de los estudios. Es decir, cuando hablamos de método mixto, el método mixto no son técnicas diferentes a las que ya se usan desde el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. No es nada nuevo. Lo nuevo es que se utilizan ambos tipos de datos para integrar, para hacer una integración y que la discusión sea una discusión conjunta entre qué dice el dato cuantitativo y qué dice el dato cualitativo. Eso es bien importante porque hay personas que piensan que el método mixto es algo totalmente diferente. Es un diseño, nos trae diseños diferentes, técnicas de recopilación de datos diferentes, y no es así. Estamos utilizando los mismos diseños y las mismas técnicas que se usan en la investigación cuantitativa y en la cualitativa. Lo que pasa es que al final se hace una integración de ambos tipos de datos para discutirlos ambos y qué nos dice tanto el dato quali como el dato quanti sobre lo que estemos estudiando. ¿Okay? Así que eso pues es bien importante porque de aquí pues se va a desprender todo lo demás. Algunas características del método mixto. Primero, colecciona y analiza datos cualitativos y cuantitativos de forma rigurosa en respuesta a las preguntas de investigación e hipótesis. Integra, es decir, mezcla o combina las dos formas de datos y sus resultados. Esa integración es un elemento fundamental, como dije ahorita. Organiza esos procedimientos en diseños específicos que proveen la lógica y el procedimiento para llevar a cabo el estudio y, por último, enmarca estos procedimientos dentro de la teoría y filosofía. Eso no dice Creswell y Plano Clark. De hecho, esa cita, esos autores Creswell y Plano Clark,
van a ser una fuente primaria que yo utilizo en esta presentación, y al final les voy a presentar las referencias, porque ese libro es un libro bien reciente que es bien bueno sobre el método mixto. Así que colecciona, integra, organiza y enmarca la investigación para darnos esa perspectiva más amplia y abarcadora de lo que queremos estudiar. Algunas ventajas del método mixto. Primero, provee una forma de aprovechar y fortalezas que compensa las debilidades de lo quanti y lo quali. Segundo, provee más evidencia para estudiar el problema de investigación que si usáramos solamente un enfoque u otro. Tercero, logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Y eso yo diría que es posiblemente la ventaja principal. Ese es el tercer elemento. Darle una perspectiva más amplia y profunda del objeto de lo que estamos estudiando. Cuarto, ayuda a contestar las preguntas que no pueden ser contestadas solo de una forma cuantitativa o cualitativa. Ofrece nuevas perspectivas que van más allá de separar los resultados quanti y quali. Provee un puente sobre la división adversarial entre los investigadores cuantitativos y cualitativos. Esto es un elemento histórico, pues que cuando comienzan a surgir la investigación cualitativa, hay muchos investigadores cuantitativos que se resisten, y hay al revés investigaciones cualitativas que también resisten la investigación cuantitativa. Entonces, el método mixto pues trata de establecer un puente entre esa adversariedad que realmente era bastante absurda. Alienta el uso de múltiples perspectivas o paradigmas, más allá de la típica asociación de ciertos paradigmas, uno u otro, y son prácticos en el sentido de que el investigador o investigadora es libre de usar todos los diseños posibles para contestar sus preguntas de investigación. Es decir, dentro del método mixto, usted puede utilizar diversos diseños de investigación. No se tiene que limitar a uno u otro. Y permite producir múltiples publicaciones de un solo estudio, porque usted termina con un montón de información. Asimismo, deben tener en cuenta, si usted está considerándolo para una tesis o disertación, que la cantidad de esfuerzo que implica la investigación mixta es enorme. Y por eso usualmente uno no ve tesis o disertaciones que utilizan un método mixto, porque requiere muchos recursos económicos y recursos de tiempo que usualmente el estudiantado no tiene. Ayuda al investigador a desarrollar otras destrezas, ciertamente. Algunos retos de método mixto. Primero, la destreza del investigador o investigadora. Porque una persona que hace investigación de método mixto pues tiene que tener amplio conocimiento, experiencia y destrezas, tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa. Usted no puede comenzar a utilizar un diseño mixto si, por ejemplo, sabe mucho de cómo diseñar un cuestionario, hacer una encuesta, pero no sabe nada de eso, cómo hacer una entrevista cualitativa, cómo hacer un grupo focal, cómo hacer análisis cualitativo, cómo crear códigos, categorías. Y entonces, pues si no sabe lo cualitativo, no puede aspirar a usar un método mixto que requiere el uso de ambos tipos de enfoque. Y la integración. Otro reto es el tiempo y los recursos, como lo acabo de mencionar. Si usted tiene poco tiempo, no tiene muchos recursos, usted está sola, mire, olvídese del método mixto porque no lo va a poder hacer. Yo he tenido estudiantes que están en su disertación y que quieren usar un diseño mixto, pero verdaderamente no es viable. No es viable en términos de el tiempo que conlleva y los recursos económicos que conlleva. Otro reto es educar a otros sobre el método mixto, porque pues hay gente que tiene mucho desconocimiento, piensan que es una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese elemento de educar a la comunidad, por ejemplo, educar a su mismo comité de tesis o disertación puede ser un reto. Porque aunque digamos que el estudio pueda ser viable, pero si su comité no lo conoce, pues podría ser una barrera en su proceso de hacer su investigación. Hay dos formas. Los diseños fundamentalmente están divididos en el momento en que usted recopila los datos. Si usted los recopila de manera concurrente o si los recopila de manera secuencial.
Aquí voy a ir despacio porque esta parte es crucial que la puedan entender. Si no entienden esta parte, se me van a confundir en lo que les voy a explicar posteriormente. Es decir, en el diseño mixto, usted puede recoger datos de manera concurrente. Concurrente quiere decir a la misma vez usted recopila el dato cuantitativo y el dato cualitativo. O usted puede recopilar primero un dato, ya sea quanti o quali, y después otro. Digamos que primero recopila el cuantitativo y a partir del cuantitativo recopila datos cualitativos. O al revés, recopila datos cualitativos y luego cuantitativos. Por ejemplo, usted puede decir que está explorando un tema, hace unas entrevistas individuales. Y a partir de esas entrevistas, usted desarrolla una encuesta para entrevistar a la población más general sobre ese tema que usted está investigando. Pues eso es un diseño de tipo secuencial, donde hay un componente cuantitativo primero y un componente cualitativo después. ¿Okay? Así que, de nuevo, los diseños se dividen en el tiempo en que usted recopila los datos. Si los recopila ambos a la misma vez, o si recopila un dato primero y luego el otro. Usualmente, si usted está como estudiante considerando esto para su tesis o disertación, los diseños secuenciales pueden ser los más viables para su investigación, porque usted recopila un dato primero y luego el otro. Los diseños concurrentes son los diseños más complejos, por el que requiere un equipo grande de investigación, porque usted está recopilando a la misma vez los dos tipos de datos. ¿Ok? Esto es bien importante. Profesora Medina, me avisa por favor si alguien escribe alguna pregunta en el chat, porque como tengo la presentación activa no la puedo ver, pero para mí es fundamental que comprendan, por eso estoy tratando de hablar despacio en esta parte, porque de aquí se va a desprender los diseños que les voy a hablar posteriormente. ¿Okay? Al momento no han hecho preguntas, solamente una persona que se excusó porque tenía que retirarse, pero no tenemos preguntas al momento. Ok, bueno. Existen actualmente, porque la literatura de método mixto ha evolucionado mucho, y si usted lee un libro o un artículo publicado hace 10 años, la terminología y los diseños que utiliza y se refiere no son los mismos que la literatura reciente. Por eso yo siempre cito literatura reciente. Este libro de Creswell, Joseph Creswell y Plano Clark, es un libro publicado en 2018 y resume los diseños mixtos básicos en 3 tipos de diseño. El diseño convergente y 2 tipos de diseños secuenciales. Recuerden que convergente, los 2 datos a la vez. O lo que llaman ellos el diseño secuencial explicativo y el secuencial exploratorio. El secuencial explicativo, y voy a entrar en los detalles ya mismo cada uno, fundamentalmente se recopilan los datos cuantitativos primero y cualitativos después. En el secuencial exploratorio es al revés, recopilar datos cualitativos primero y cuantitativos después. Así que en el diseño convergente, como les había dicho ya, usted recopila los 2 datos a la vez para hacer una comparación, relacionar ambos datos, integrarlos y hacer una interpretación. Se supone que en este tipo de investigación usted ya tiene sus preguntas de investigación elaboradas y que esas preguntas o hipótesis están elaboradas para contestarlas de forma mixta. Así que cuando usted hace una comparación de los datos obtenidos en ambos tipos de enfoque, es porque eso está respondiendo a su vez a las preguntas de investigación mixtas que usted formuló. ¿Okay? En este diseño convergente, el investigador recopila de nuevo datos separados y los une, los fusiona para compararlos y para combinarlos. La intención es obtener una comprensión más completa de los 2 tipos de datos, corroborar los resultados de los diferentes métodos y comparar los múltiples niveles de análisis que puedan haber.
Este diseño debe elegirlo si necesita información cualitativa y cuantitativa de cada participante. Y de nuevo, si tiene las destrezas y el conocimiento en ambos tipos de enfoque. En términos de los supuestos filosóficos de este diseño, recomienda un paradigma como por ejemplo, el paradigma pragmático. El pragmatismo es un tipo de paradigma que cae muy bien dentro del enfoque mixto. O también puede mezclar paradigmas, por ejemplo, desde un punto de vista dialéctico, requiere atención a diferentes suposiciones filosóficas. Y los modelos teóricos conceptuales informan la recopilación, el análisis y la integración de los datos. Primero usted recopila, el procedimiento es que primero recopila los datos cualitativos y cuantitativos, luego los analiza por separado. Si usted construye una encuesta, usted hace el análisis de la encuesta siguiendo las técnicas estadísticas que correspondan. Si lo cualitativo lo analiza de la manera que corresponda y entonces los fusiona, los une. Porque se supone que ambos tipos de datos los ayudan a usted a contestar las mismas preguntas de investigación. ¿Okay? Y entonces los interpreta cómo los dos conjuntos convergen, es decir, cómo se asemejan, cómo son diferentes, para dar respuesta a esas preguntas de investigación que usted tiene formuladas. En esa integración, déjame ver si digo algo aquí que no sea repetitivo, que algunas cosas me adelanto y las digo. Se puede hacer una presentación conjunta, por ejemplo, puede incluir una tabla que incluya los resultados de ambas formas de datos. Usted puede crear una tabla con unos análisis estadísticos y cómo el dato cualitativo apoya eso que de manera estadística usted encontró. Es una tabla de método mixto, de hallazgos de métodos mixtos. Puede ser presentaciones gráficas, ciertamente párrafos que describan los dos tipos de hallazgos. Algunas fortalezas del diseño convergente: es intuitivo, eficiente, ciertamente se presta para trabajo en equipo y facilita la comparación directa de la perspectiva de los participantes de manera cuantitativa y cualitativa también. Los retos, pues, el uso de diferentes tamaños de muestra. Usualmente la muestra cuantitativa, la muestra es mayor, versus la cualitativa, que la muestra es menor. La fusión de la base de datos y el texto de los datos, pues la fusión ciertamente es un reto, como yo utilizo ambos tipos de datos para ayudarme a contestar la misma pregunta de investigación. Y explicar la divergencia al comparar los resultados, es decir, cómo son diferentes, pues a veces eso es retante. Algunas variantes, bueno, déjame brincar esto. Ok, el otro tipo de diseño es el diseño secuencial explicativo, y cuando digo explicativo es un sinónimo de experimental. Diseño secuencial explicativo, recuerden que se llama secuencial porque hay una secuencia. Primero ocurre una cosa y luego la otra. En este caso, el secuencial explicativo, primero se recopilan datos cuantitativos y luego hay una fase de recopilación de datos cualitativos y luego entonces ambos tipos de datos se interpretan. Lo más común, por ejemplo, es que usted en la fase cuantitativa, digamos, que usted administra una encuesta, un cuestionario, a una cantidad de participantes X, y que en ese cuestionario hay algunas variables que usted las quiere explorar de manera más profunda con un grupo de participantes. Usted puede escoger una submuestra de esos participantes que contestaron el cuestionario e invitarlos para un grupo focal o invitarlos para hacer una entrevista individual más profunda. Y entonces ese dato cualitativo apoya y le da más información a usted cualitativa sobre ya la información que usted obtuvo de manera numérica en el cuestionario. Así que ese es un diseño, un tipo de estudio con el diseño secuencial explicativo bastante común. De hecho, yo ahora mismo estoy haciendo una investigación que este es el diseño que estamos utilizando. Hicimos una encuesta en línea sobre un estudio de violencia vehicular y ahora mismo estamos entrando a la fase de donde queremos hacer unos grupos focales
con algunos de los participantes que contestaron la encuesta. Ese es un diseño explicativo secuencial. Lo que voy a brincar son cosas que ya yo les he dicho, así que no, para efecto del tiempo, como tengo mucha información, pues no quiero evitar ser muy repetitivo. Elige el diseño secuencial explicativo si el investigador y el problema de investigación están orientados de manera cuantitativa, porque recuerde que lo cuantitativo es la primera fase. Si conoce las variables importantes y los instrumentos disponibles, si los participantes están disponibles para la segunda recopilación de los datos, si tiene tiempo para realizar las dos fases, si tiene los recursos limitados y necesita recopilar y analizar un tipo de datos a la vez, y si nuevas preguntas emergen de los resultados cuantitativos. Por eso yo le decía ahorita que el diseño secuencial es más viable para estudiantes que lo estén considerando para su tesis o disertación, porque usted se focaliza en una fase primero y hace la otra fase posteriormente. Los puntos de integración de los datos de este tipo de diseño ocurre cuando el análisis cuantitativo de la primera fase y el análisis cualitativo de la segunda fase se integran, porque recuerde que lo cualitativo usted lo que está haciendo es profundizar sobre variables o sobre temas de los cuales usted investigó en la fase cuantitativa. Cuando se completa la fase cualitativa, determine cómo los resultados cualitativos le van a ayudar a explicar los resultados de la fase cuantitativa. Así que usted va a obtener una información adicional que no era posible obtener del cuestionario. Por eso es que el método mixto nos ayuda a tener un panorama más completo del tema que estamos investigando. Algunas de las fortalezas del método secuencial explicativo apela a los investigadores cuantitativos, pues porque usualmente los investigadores cuantitativos pues, es su fuerte. Es sencillo de implementar en dos fases. El informe final se puede escribir en dos secciones y se presta a enfoques emergentes. Algunos retos, el tiempo que requiere la planificación, tiene que especificar la fase cualitativa de antemano, sobre todo cuando usted escribe una propuesta, pues tiene que poner ambos enfoques en su propuesta, decidir qué resultados necesitan una mayor explicación y a quién va a mostrar para brindar una mejor explicación. El otro diseño secuencial es el secuencial exploratorio. Y la palabra exploratorio es casi sinónimo de cualitativo. Por eso se llama secuencial exploratorio. Porque fíjense ustedes que la primera fase de recopilación de datos, usted va a recopilar datos cualitativos primero. Al revés del diseño anterior explicativo, que era el dato cuantitativo. Aquí es al revés. Primero usted recopila datos cualitativos y esa fase cualitativa va a ser luego seguida de una fase cuantitativa. Y entonces usted hace una integración. Usualmente este tipo de diseño secuencial exploratorio es útil cuando usted está estudiando un tema del cual se conoce poco. Un tema que no se ha publicado mucho, que es un tema emergente, se conoce poco, usted puede comenzar haciendo una fase cualitativa, ya sea, por ejemplo, con preguntas individuales, con entrevistas individuales, grupo focal, etc. Y usted puede de esa información, por ejemplo, posteriormente elaborar un cuestionario para aplicárselo a un grupo mayor de participantes. Es un diseño que también yo he utilizado en estudios previos.
Yo lo he utilizado ambos. Pero en este caso, como le acabo de decir, es bien útil cuando usted está explorando o investigando temas de los cuales se conoce poco. Usted comienza con la fase cualitativa primero y de ahí puede entonces sacar las variables, construir un cuestionario y entonces hacer una encuesta con una muestra mayor de manera cuantitativa. Eso es diseño secuencial exploratorio. Y ciertamente la fase cuantitativa pues se utiliza un instrumento, un cuestionario, que hoy en día se llama diseño de encuesta, que es el famoso cuestionario, que es el instrumento que utilizamos para recopilar datos cuantitativos. Pues si es un tema del cual se conoce poco, a usted le puede dar dificultad inicialmente diseñar un cuestionario de un tema del cual se conoce poco, porque no sabe cuáles son las variables, cómo se comportan, cómo se asocian unas con otras, cómo se correlacionan. Por eso usted puede comenzar primero una fase cualitativa, exploratoria, y una vez obtenga de esa información las variables de interés, elabora el cuestionario y recopila el dato cuantitativo. La intención del diseño secuencial exploratorio, pues los resultados de la primera fase cualitativa ciertamente informan la segunda cuantitativa. Desarrollar y aplicar medidas cuantitativas como las encuestas, los cuestionarios, intervenciones, herramientas digitales o variables. Cuando hablo aquí de intervenciones, yo también lo he usado en mi experiencia haciendo investigación hace tiempo. Por ejemplo, cuando se van a desarrollar intervenciones, una intervención preventiva o de cualquier otro tipo, ¿qué quiere decir desarrollar de una intervención para prevenir algo? Para prevenir que los estudiantes usen el tabaco, fumen, qué sé yo. Pues usted puede hacer una fase cualitativa inicialmente para preguntarle a los participantes cuál debe ser la característica de esa intervención, cómo debe ser, qué temas a ellos les gustaría que les hablaran. Y entonces usted puede desarrollar los componentes de la intervención y eventualmente implantar una intervención. Por eso este diseño exploratorio secuencial también es bien útil para desarrollar intervenciones. Y explora las variables que va a medir. Okay. Para la elección de este diseño, pues el investigador, investigadora y el problema están orientados de manera cualitativa, a diferencia del anterior. Usualmente, un investigador, investigadora, que su fuerte es la investigación cualitativa, pues este es un diseño que utiliza mucho su investigación. Yo lo he usado bastante. Y ciertamente tiene tiempo para realizar las tres fases. Recuerden que la fase, la cual y la cuanti, y eventualmente la fase de integración. Está interesado en la transferibilidad y generalización de un producto recién desarrollado, como puede ser una intervención, y si han surgido nuevas preguntas basadas en los resultados cualitativos. Pues es un diseño entonces idóneo de poder utilizar. Procedimientos para el diseño secuencial. 5 pasos. Primero, comience con la recopilación del análisis cualitativo. Segundo, identifique los resultados para construir el instrumento cuantitativo. Desarrolle el instrumento. Identifique las variables. O como les dije, diseñe una intervención. Implemente la fase cuantitativa y luego finalmente haga la interpretación, la generalización y la conclusión de los hallazgos cualitativos y cuantitativos que ha encontrado. Hay 2 puntos de integración del dato cualitativo. Primero, para usar los resultados cualitativos, por ejemplo, para construir una nueva característica del dato cuantitativo, pues ese dato cualitativo va a nutrir, va a ayudar a construir esa fase cuantitativa. Y ciertamente después de la fase cuantitativa, pues usted va a tratar de establecer conclusiones que integren los 2 tipos de datos recopilados.
Fortalezas de diseño secuencial exploratorio: es fácil de diseñar, fácil de implementar y de informar. El componente cuantitativo puede hacer que el enfoque cualitativo sea más aceptable para las audiencias que tienen un sesgo cuantitativo. Es útil cuando surge la necesidad de una segunda fase y cuando el investigador o investigadora produce un producto, por ejemplo, como pues ciertamente elabora un cuestionario, porque si usted está explorando un tema que se conoce poco, pues si usted quiere tener como producto desarrollar una escala o desarrollar un cuestionario, pues ese instrumento le puede ser de mucha utilidad, ese diseño, perdón, le puede ser de mucha utilidad. Algunos retos del diseño secuencial exploratorio: requiere tiempo adicional para las 3 fases. Recuerden, quali, quanti e integración. Especificación de los procedimientos cuantitativos al solicitar la aprobación del IRB, porque en el protocolo, en este caso nuestro en la UPR en Río Piedra, al CIPCHI, ese protocolo es mucho más elaborado, porque es como si usted estuviera haciendo 2 investigaciones en una, porque son 2 estudios con 2 fases diferentes y una de recopilación de datos y una tercera fase de integración. Usted tiene que identificar 2 muestras diferentes, determinar cuáles hallazgos cualitativos vas a utilizar para la fase cuantitativa, que a veces no es posible ni tampoco hace falta utilizarlos todos. Y ciertamente identificar las destrezas requeridas para hacer ese tipo de análisis de integración. Algunos variantes de este diseño para cuando quiere desarrollar nuevas variables, si quiere desarrollar una encuesta, como les dije, una intervención, o lo que se llaman herramientas digitales para hacer cosas en línea en la digital. Algunas consideraciones que debe tener al elegir diseños básicos. Recuerde que los básicos son los 3 que les mencioné: el concurrente y los 2 secuenciales. Primero, ¿cuál es la intención que usted tiene de por qué mezclar los diseños? ¿Cuál es el racional? No puede ser, como algunos estudiantes van de mí, porque es que quisiera hacer algo mixto porque sí, porque pienso que me gusta, porque lo he escuchado, pero a veces los estudiantes no tienen un racional basado en su realidad circunstancial de tiempo y espacio y recursos para elegirlo. La familiaridad de los diseños dentro de su campo. Si usted está en el área de educación, si tiene profesores que conocen de